El sol de la mañana aún no asomaba entre los imponentes edificios del centro de Seattle cuando María se instaló en su lugar habitual, cerca de la concurrida intersección. Su desgastado estuche de guitarra yacía abierto a sus pies. Su forro de terciopelo, descolorido por años de uso, contenía solo unas pocas monedas dispersas de la actuación de ayer. El abrazo de principios de diciembre se posó en sus dedos mientras sacaba su vieja guitarra acústica del estuche. El instrumento mostraba signos de desgaste, pero aún producía los cálidos y ricos tonos que la habían acompañado en innumerables actuaciones. Su pequeña Lily ya conocía la rutina matutina. La niña de 6 años extendía cuidadosamente sus libros para colorear de segunda mano sobre una caja de cartón aplanada. Su pequeña mochila servía de cojín y de almacenamiento para sus pocas posesiones restantes a pesar de las circunstancias. Los ojos brillantes y la dulce sonrisa de Elle permanecían inalterados. Un recordatorio constante de por qué María seguía adelante, lista para otro día de música. Preguntó cariño María, ajustándose la correa de su vitar. Lily asintió con entusiasmo. Ya tarareaba la melodía que sabía que su madre tocaría al principio. Era su canción especial. Una que María había escrito durante su primera semana en las calles. Una melodía que hablaba. Con esperanza y mejores días por delante, la multitud matutina comenzó a congregarse mientras los oficinistas pasaban apresurados junto a sus tazas de café humeantes en el aire frío. Algunos apenas los miraban, mientras que otros aminoraban el paso lo suficiente como para arrojar algunas monedas o un billete al estuche de la guitarra. María había aprendido a interpretar a la multitud durante los últimos 8 meses, los pasos apresurados de los lunes por la mañana, los espíritus ligeramente más generosos de los viernes por la tarde y alguna que otra alma bondadosa que se detenía a escuchar. Una suave brisa traía el aroma a pan recién hecho de la panadería cercana, haciendo rugir sus estómagos. Habían logrado ahorrar $2 de las ganancias de ayer para la leche de Lee, pero María se había saltado la cena. Su voz se mantuvo fuerte y clara mientras cantaba. Sus dedos encontraron los acordes familiares casi automáticamente, a medida que avanzaba la mañana. María armó un tapiz de canciones, algunas melodías populares que los peatones reconocerían, mezcladas con sus propias composiciones que contaban historias de amor, pérdida y perseverancia. Su voz se transmitía a través del cañón urbano, elevándose de alguna manera por encima de la sinfonía del tráfico, la construcción y la vida urbana. Entre canciones, ella visitaba a Lily, quien había desarrollado un pequeño pero fiel público. Una amable barista de la cafetería del otro lado de la calle a veces le ofrecía chocolate caliente a escondidas. Y un señor mayor que paseaba a su perro todas las mañanas le traía dibujos para colorear. Estos pequeños actos de bondad ayudaban a mantener su dignidad en una situación que amenazaba con despojarla a diario. La historia de María no era la que había imaginado para sí misma hace apenas un año. Había estado enseñando música en una escuela primaria local y vivía en un acogedor apartamento de 2 habitaciones con su esposo y su hija. Luego vino el accidente que se llevó a su esposo, seguido de crecientes facturas médicas y finalmente el desalojo. Se dieron cuenta de que no podían luchar contra el sistema que se suponía que debía ayudar. Tenía demasiadas lagunas y se habían colado en cada una de ellas. Sin embargo, allí estaba ella. Su música transformaba su rincón en algo más que otro lugar donde se reunían las personas sin hogar. Los transeúntes habituales habían comenzado a reconocerlos. Algunos se detenían para charlar o traer pequeños artículos de primera necesidad. Un joven oficinista llamado Jun solía detenerse para escuchar durante su hora de almuerzo, a veces compartiendo un sándwich con Lily, una anciana que se presentó como la señora Kim. Les traía regularmente sopa caliente del restaurante de su familia. A medida que la prisa matutina comenzaba a disminuir, María notó que Lily trabajaba intensamente en su tarea de matemáticas. A pesar de sus circunstancias, había insistido en mantenerse al día con sus estudios, tomando prestados libros de la biblioteca pública y resolviendo problemas durante los descansos entre los salmos.
El corazón de María se llenó de orgullo y dolor de culpa simultáneamente. Su hija no debería tener que ser tan fuerte y resiliente a una edad tan temprana. El sol finalmente había salido lo suficiente como para advertir su rincón ligeramente cuando María comenzó una de sus canciones más poderosas. Sus dedos se movieron sobre las cuerdas de la guitarra con práctica precisión mientras cerraba los ojos dejando que la música fluyera a través de ella. Esto ya no era solo actuar, era contar historias, sanar, sobrevivir a cada nota, llevar su viaje, sus luchas, sus esperanzas de un mañana mejor. La gente a menudo preguntaba por qué eligió este rincón en particular. La verdad fue que la eligió a ella. La acústica era perfecta. Las paredes del edificio creaban un anfiteatro natural que llevaba su voz justo lo suficientemente lejos como el sol de la mañana proporcionaba. Calidez sin ser duro y el flujo constante de peatones ofrecía suficiente potencial de ganancias diarias para mantenerlos alimentados, aunque no cómodos. Un grupo de trabajadores de la construcción en su descanso se había reunido cerca. Algunos asentían al ritmo de su música mientras comían sus almuerzos. Uno de ellos, un hombre con ojos amables, había estado dejando un sándwich extra para Lily todos los días de esta semana. Estos pequeños gestos de humanidad mantuvieron viva su alma, recordándoles que incluso en sus momentos más oscuros no estaban completamente solas. Mientras María terminaba otra canción, vio a Lily saludar a los clientes habituales que se habían convertido en su familia no oficial. A pesar de todo lo que habían perdido, habían encontrado algo inesperado en esta esquina, una comunidad. No era la vida que querían, pero enfrentaban cada día con determinación. Su música creaba un puente entre su mundo y la bulliciosa vida de la ciudad que fluía a su alrededor. La mañana era solo otra página en su historia continua. Pero María no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Tal vez era la forma en que el viento llevaba su voz un poco más lejos hoy o como el sol parecía un poco más cálido de lo habitual. Fuera lo que fuese, seguía cantando su voz, llevando sus esperanzas por encima de las calles de la ciudad, esperando a que alguien realmente la escuchara. El invierno había afianzado su dominio sobre la ciudad, trayendo consigo un frío escalofriante que ninguna capa de ropa podía proteger por completo. Los dedos de María se sentían rígidos y torpes mientras intentó afinar su guitarra. Las cuerdas de metal se le clavaban en la piel como pequeñas agujas de hielo. Su aliento formaba pequeñas nubes en el gélido aire matutino mientras tarareaba suavemente, intentando calentar sus cuerdas vocales. La semana pasada, sus cuerdas vocales habían estado particularmente tensas. El refugio donde se habían estado quedando había cerrado inesperadamente por reformas, lo que las obligó a volver a la calle en el peor momento posible. Pasaron 3 noches acurrucadas en la puerta de una tienda abandonada, usando cartón y periódicos como aislamiento improvisado contra el viento cortante. María le había dado a Lily su suéter extra, pero no fue suficiente para evitar que la pequeña desarrollara una tos preocupante que parecía empeorar con cada día que pasaba. Esta mañana, Lily estaba sentada inusualmente silenciosa en su esterilla de cartón. Su habitual energía alegre se vio mermada por el agotamiento y la enfermedad. Su pequeño cuerpo temblaba con cada tos. El sonido rebotaba en las paredes de hormigón que las rodeaban. María había intentado llevar a su hija a una clínica de urgencias ayer, pero sin la documentación ni el seguro adecuados, las habían rechazado. Solo con algunos remedios básicos para la tos y consejos para mantenerse abrigadas. Su madre, Lily, susurró. Entre toses, ¿podemos cantar nuestra canción especial? La del sol. Su voz era de caballo, pero sus ojos aún conservaban esa chispa de esperanza que nunca dejaba de romper y sanar el corazón de María. Dejando a un lado sus preocupaciones por forzar la voz en el frío, María comenzó de la melodía familiar. La multitud matutina parecía más escasa de lo habitual, quizás decepcionada por el pronóstico del tiempo que había predicho el día más frío del año. Los que pasaban se apresuraban con sus cuellos alzados contra el viento. Pocos dedicaban más que una mirada a la madre y la hija.
Ed en su esquina. El estuche de la guitarra permanecía casi vacío, con solo un puñado de monedas de su primera hora de actuación. La voz de María se quebró al comenzar otra canción. Su garganta rugió por el frío y por encontrar lágrimas de frustración. Siempre se había enorgullecido de mantener un rostro valiente, pero hoy el peso de su situación se sentía casi insoportable. Sus provisiones se habían reducido a una sola barra de granola que estaba guardando para el almuerzo de María, y se esperaba que la temperatura bajara aún más. Esta noche, una ráfaga de viento particularmente fuerte derribó su cortavientos de cartón, esparciendo sus pocas pertenencias por la acera. Mientras María se apresuraba a recoger sus cosas, notó que su cuaderno de ejercicios se había caído en un charco. Sus páginas estaban empapadas y arruinadas. Quizás era algo pequeño, pero parecía la gota que colmó el vaso. Aún así, se obligó a seguir cantando, sabiendo que parar significaba rendirse, y rendirse no era una opción. Los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas, y María sabía que necesitaba intentar algo diferente. Volvió a su sitio, cerró los ojos y comenzó a cantar a más sin grace, vertiendo cada gramo de su dolor, miedo y esperanza en las palabras familiares. Su voz, aunque temblando de frío y emoción, tenía una autenticidad pura que parecía atravesar el ruido urbano y el viento invernal. Bai notó la diferencia en su actuación de hoy. La señora Kim hizo una pausa más larga de lo habitual, poniendo una taza de té caliente en las manos de María antes de regresar corriendo a su restaurante. JN, el joven oficinista, se detuvo a pesar de llegar visiblemente tarde al trabajo. Su preocupación era evidente mientras observaba. Tosió levemente, dejó su lonchera con ellos, prometiéndoles traerle un medicamento para el resfriado durante su descanso a medida que avanzaba la mañana. El repertorio de María cambió a canciones cada vez más emotivas, cada una oración de ayuda, un grito para que alguien se fijara en ella, para que le importara. Cantó canciones de perseverancia, de esperanza contra todo pronóstico, de la fuerza encontrada en tiempos desesperados. Su forma de tocar la guitarra pudo haber sido obstaculizada por el frío, pero su voz llevaba el peso de su historia con más fuerza que nunca. Entre canciones, intentó mantener a LLYSP. Se anima contando historias sobre la gente que pasaba, inventando pequeñas aventuras sobre a dónde podrían ir. Era un juego que habían jugado en tiempos mejores, pero hoy se sentía más como un salvavidas, una forma de mantenerse conectada con el mundo que parecía escapársele. Un grupo de turistas se detuvo a filmar su actuación, pero María apenas los notó. Su enfoque se había reducido a 3 cosas esenciales: mantener a Lily abrigada, seguir cantando y rezar por algún tipo de milagro. El frío se había instalado tan profundamente en sus huesos que ya no podía sentir las yemas de los dedos al moverse por las cuerdas de la guitarra. Solo la memoria muscular los guiaba a través de los patrones familiares. La ciudad continuaba su interminable movimiento a su alrededor. Autobuses silbando al pasar, coches tocando la bocina, gente corriendo de ida y vuelta a sus cálidas oficinas. María seguía cantando. Su voz se volvía más aguda pero más decidida con cada canción. Hacía tiempo que había aprendido que en su situación, rendirse no era una opción, por muy tentador que pareciera. Al comenzar otra estrofa, la tos de Lily empeoró, haciéndola doblarse en su asiento improvisado. El corazón de María se encogió de miedo y culpa. Una madre debería ser capaz de proporcionar algo mejor que esto para proteger a su hijo de tales dificultades. Sin embargo, allí estaban, actuando en una esquina helada. Su mundo se reducía al simple pero aparentemente imposible objetivo de sobrevivir. La siguiente canción que eligió fue una que había escrito durante su primer mes en las calles. Una melodía que hablaba de días mejores por delante y la fuerza para resistir hasta que llegaran. Mientras cantaba, intentó creer en las palabras, para aferrarse a la esperanza cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Algo tenía que cambiar y tenía que cambiar pronto. No podían seguir así mucho más tiempo. Justo entonces, el sonido del motor de un coche caro cortó sus ojos.
María levantó la vista para ver un vehículo de lujo frenando en el semáforo en rojo. Poco sabía que en ese momento, esta canción en particular sería el punto de inflexión por el que habían estado rezando, pero por ahora simplemente siguió cantando, llevando su voz a través del frío aire invernal, esperando a que alguien la escuchara de verdad. El elegante Mercedes negro se detuvo en el semáforo en rojo. Su motor ronroneaba silenciosamente en contraste con lo habitual. El traqueteo de autobuses y camiones en el escenario. Linda Chen, una de las productoras musicales más exitosas de la ciudad, aunque nadie en la calle lo hubiera notado por su apariencia sencilla y elegante, estaba en medio de una importante llamada telefónica sobre su próximo festival de música cuando algo la hizo detenerse a media frase. Era la voz, pura y cruda, llena de una emoción tan genuina que atravesó las ventanas selladas de su lujoso auto. Linda se encontró bajando el teléfono de su oído, olvidándose por completo de la llamada. La mujer de la esquina estaba viendo a Massing Grace, pero no como si Linda la hubiera escuchado antes. Esto no era una actuación, era una oración, una obra de teatro, una historia de lucha real y una esperanza inquebrantable. Tendré que devolverte la llamada, dijo Linda terminando rápidamente la llamada. Sin esperar respuesta, encendió los micrófonos externos de su auto, que solía usar para captar talento callejero, y cerró los ojos para escuchar. La voz, aunque inexperta en muchos sentidos, poseía algo que muchos cantantes profesionales pasaron años intentando lograr: autenticidad absoluta. El semáforo se puso en verde y Linda se encontró dando vueltas a la manzana. Incapaz de alejarse con cada pasada, notó más detalles. La única guitarra que de alguna manera producía tonos cálidos y ricos. La niña pequeña acurrucada junto a la cantante, envuelta en lo que parecían ser varias capas de ropa. El estuche de guitarra casi vacío. La forma en que la cantante revisaba a la niña entre canciones, ajustándose una bufanda o frotando sus pequeñas manos para mantenerlas calientes. En su tercera pasada, Linda se detuvo en un estacionamiento cercano, ignorando las varias reuniones que estaba a punto de perderse. 20 años en la industria musical le habían enseñado a confiar en sus instintos, y ahora mismo todos los instintos le decían que se quedara. Se sentó en su auto observando cómo la mujer interactuaba con los transeúntes, notando cómo mantenía su dignidad y gracia incluso en circunstancias tan difíciles. Una ráfaga de viento particularmente fuerte llevó el sonido de la tos de la niña al auto de Linda y vio un destello de preocupación en el rostro de la madre antes de comenzar otra canción. Esta era diferente, una composición original que hablaba de sueños que se negaban a morir y una esperanza que ardía incluso en las noches más oscuras. Linda se encontró buscando su teléfono, pero esta vez para grabar la actuación. El productor. En ella notó los aspectos técnicos, la vibración natural, el tono perfecto incluso en el frío, la comprensión intuitiva de la dinámica emocional, pero fue el elemento humano lo que realmente capturó su atención. La forma en que la voz de la cantante se suavizaba al ver cómo estaba su hija, la sonrisa genuina que lograba brindar a los pocos que se detenían a escuchar, la tranquila determinación que se reflejaba en cada nota. Linda había descubierto muchos talentos en su carrera. Pero algo se sentía diferente en ese momento. Recordó su propia lucha 20 años atrás, antes de su gran oportunidad, las noches de incertidumbre, la presión constante para renunciar a sus sueños, la sensación de que un paso en falso podía derrumbarlo todo. Reconoció esa misma lucha por la supervivencia en la voz de la mujer, pero había algo más, un talento innato que no se podía enseñar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, Linda salió de su coche. El aire frío le golpeó la cara de inmediato, lo que la hizo apretarse aún más con su abrigo de diseñador. Pensó en cómo la cantante y su hija habían estado allí fuera durante horas, tal vez días, con este clima. El pensamiento hizo que sus pasos fueran más decididos al acercarse a su esquina. El canto se detuvo cuando Linda se acercó y, por un momento, hubo un silencio incómodo. La mujer acercó un poco más a su hija,
un gesto protector que decía mucho sobre sus experiencias en la calle. Linda notó cómo la cantante se interponía entre su hija y cualquier posible miembro de la fraternidad. Una mujer bien vestida, una mujer con ropa cara. Varios otros peatones se habían detenido a observar, probablemente preguntándose lo que hacía esta mujer, evidentemente adinerada, al acercarse a una artista callejera. Linda los ignoró a todos. En cambio, se concentró en la forma en que la cantante mantenía el contacto visual, mostrando una dignidad serena que la impresionó aún más que su voz. El viento frío los azotaba mientras Linda buscaba las palabras adecuadas para comenzar. En su experiencia, las oportunidades a menudo aparecían en momentos inesperados y el talento genuino se podía encontrar en los lugares más inesperados. Había aprendido a confiar en sus instintos sobre las personas tanto como en su oído musical. Al mirar a la madre y a la hija, Linda no solo vio a otra familia sin hogar, sino un potencial sin explotar y una historia que necesitaba ser contada. La tos de Gold rompió el silencio y Linda observó cómo la madre la atraía instintivamente hacia sí, acariciándole la espalda suavemente. Fue este momento de simple amor maternal lo que finalmente impulsó a Linda a hablar. A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo habitual, los coches tocaban la bocina, la gente pasaba corriendo junto a la distante ballena de sirenas, pero en esta esquina el tiempo pareció detenerse mientras dos mujeres de mundos muy diferentes se preparaban para conectar. Linda respiró hondo sabiendo que lo que sucediera a continuación podría cambiar no solo una vida, sino muchas. Los dedos de la cantante permanecían sobre las cuerdas de su guitarra, lista para empezar otra canción si era necesario, mientras sus ojos mostraban una mezcla de esperanza y precaución. Claramente había aprendido a desconfiar de la atención inesperada, pero algo en la expresión de Linda la hizo reflexionar en lugar de empezar a tocar de nuevo inmediatamente. Linda metió la mano en el bolsillo, no por las monedas que la cantante podría haber esperado, sino por su tarjeta de visita, una simple tarjeta negra con letras doradas que les había abierto las puertas a muchos artistas a lo largo de los años. Algo le decía que estaba a punto de cambiar vidas de nuevo, y esta vez se sentía más importante que nunca. Los primeros momentos de su conversación fueron incómodos, llenos de una especie de tensión que a menudo existe entre personas de mundos muy diferentes. Linda permaneció allí, con sus botas caras firmemente plantadas sobre el frío hormigón, mientras María instintivamente mantenía una mano sobre su guitarra y la otra, protectora, cerca de su hija. El viento invernal las azotaba, trayendo los sonidos del tráfico de la ciudad y pasos apresurados. Tu voz. Linda comenzó a hablar, formando pequeñas nubes en el aire frío. Es extraordinario. Observó cómo la expresión de María cambiaba del cansancio a la cautelosa curiosidad. Años de experiencia le habían enseñado a Linda a reconocer la mirada de alguien que había escuchado demasiadas promesas vacías, así que continuó con cuidado. He estado sentada en mi coche escuchando durante la última hora. La tos persistente de él interrumpió el momento y María se giró de inmediato para ver cómo estaba su hija. Linda notó cómo se quitaba la bufanda para envolverla alrededor de la niña, dejando su cuello expuesto al frío intenso. Fue este simple acto de sacrificio maternal lo que convenció a Linda de que necesitaba manejar la situación de forma diferente a sus habilidades habituales. Déjenme invitarlas a ambas a una bebida caliente, sugirió Linda, señalando el cálido resplandor de la cafetería al otro lado de la calle. Hace demasiado frío aquí para hablar y creo que tenemos mucho que discutir. Vio la vacilación en los ojos de María y añadió, suavemente. La tos de su hija suena como si también le vendría bien algo caliente. María miró entre el estuche de su guitarra, su hija y el extraño bien vestido que tenía delante. Los últimos 8 meses le habían enseñado a ser cautelosa con la amabilidad inesperada, pero algo en la mirada directa y el comportamiento profesional de Linda se sentía diferente a la mezcla habitual de compasión y generosidad temporal que encontró en las calles. Podemos ver tus cosas desde adentro. Linda ofreció comprender la preocupación tácita. Soy Linda Chen, por cierto. Soy productora musical.
Extendió su tarjeta de presentación. Sus letras doradas capturaban la luz del sol invernal. María tomó. Con cuidado, sus dedos fríos temblaban levemente al leer el nombre del prestigioso estudio y el nombre del jefe en la tarjeta. La cafetería era cálida y acogedora. Olía a pasteles recién hechos y café recién hecho. Los clientes habituales de la mañana levantaron la vista con distintos grados de curiosidad mientras Linda llevaba a María y Lily a un reservado tranquilo en la esquina. La barista, que a menudo le había dado chocolate caliente a Lily a escondidas, les dedicó una sonrisa sorprendida pero amable. «Pide lo que quieras», dijo Linda, observando cómo madre e hija intentaban ocultar su hambre abrumadora al ver la vitrina llena de comida. María dudó, pidiendo solo un té pequeño. Linda tomó el té y pidió un desayuno completo: huevos, tostadas, pasteles, chocolate caliente para Ley y café para ambos adultos mientras esperaban su comida. Linda comenzó suavemente a hacer preguntas. «Cuéntame sobre tu formación musical», dijo, notando cómo la postura de María se enderezó ligeramente ante el tono profesional. Lo que siguió fue una historia que dolió a Linda, incluso cuando sus instintos de productora se llenaron de emoción. María se había graduado de una de las mejores escuelas de música del país, especializada en interpretación vocal y educación musical. Había estado enseñando música en una escuela primaria local, compartiendo su pasión con jóvenes. Mientras actuaba en pequeños locales los fines de semana, su esposo había sido su mayor apoyo, a menudo filmando sus actuaciones y animándola a perseguir sueños más grandes. Luego, llegó el trágico accidente que le quitó la vida a su esposo, dejándola con crecientes facturas médicas y gastos funerarios. La compañía de seguros había encontrado un tecnicismo para denegar su reclamación y la batalla legal que siguió agotó sus ahorros en cuestión de meses. Ella y Lily lo habían perdido todo: su hogar, su seguridad y casi su esperanza, pero no su música. Linda observó suavemente cómo los ojos de María se llenaban de lágrimas. Se negó a dejar caer. «Seguiste cantando incluso cuando todo lo demás se había acabado». La llegada de su comida proporcionó un bienvenido descanso en la emotiva conversación. Linda notó cómo María se aseguraba de que Lee comiera primero antes de tocar nada. Aprendió más sobre su vida diaria. La lucha por mantener a Lily en la escuela a pesar de su situación inestable. La búsqueda constante de lugares seguros para dormir. La forma en que la música se había convertido tanto en su consuelo como en su medio de supervivencia. Observó cómo los ojos de Lee se iluminaban cuando María mencionó sus canciones especiales, las que habían escrito juntas durante sus primeros días en la calle. «¿Tú escribes tus propias canciones?», Linda le preguntó a su profesional. Su interés aumentó aún más. María asintió, explicando cómo la composición de canciones se había convertido en su forma de procesar sus experiencias, convirtiendo sus dificultades en algo significativo. Algunas de sus composiciones originales habían comenzado a atraer público habitual a su corner. Personas que conectaron con la honestidad cruda de sus letras. La conversación fluyó con más facilidad, ya que la comida y las bebidas calientes los ayudaron a relajarse. Linda se encontró compartiendo historias de sus primeros días en la industria musical, las luchas, los reveses y la única persona que se arriesgó con ella cuando más lo necesitaba. Vio comprensión en los ojos de nombre del grupo, a medida que el paralelismo entre sus situaciones se hacía evidente. Él se había quedado dormida en la cabina. Su respiración aún era áspera, pero más cómoda en el cálido café. María acarició el cabello de su hija distraídamente mientras escuchaba a Linda explicar cómo la industria musical había cambiado, cómo el streaming y las redes sociales habían creado nuevas oportunidades para que se escucharan voces auténticas fuera de la ciudad. Continuó su ritmo ajetreado, pero dentro de su tranquilo rincón del café, algo importante estaba tomando forma. Linda vio en María no solo una cantante talentosa, sino una mujer de extraordinaria resiliencia que había logrado mantener viva su dignidad y el espíritu de su hija a través de dificultades inimaginables. Las canciones que había escrito no eran solo música,
Eran testimonios de esperanza de supervivencia y el vínculo inquebrantable entre madre e hija. Mientras Linda se preparaba para hacer su oferta, eligió sus palabras con cuidado. Esta no era solo otra oportunidad de negocio, era una oportunidad para cambiar vidas. Observó a María arropar suavemente la servilleta del café como una pequeña manta. Y supo que lo que sucediera después debía abordar no solo el talento musical de María, sino las necesidades inmediatas de esta pequeña familia que la había tocado el corazón. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la cafetería. Mientras Linda presentaba su propuesta, había pasado la última hora haciendo llamadas, reorganizando su agenda y poniendo las cosas en marcha. Ahora, sentada frente a María y la dormida Lily, podía sentir el peso del momento. «Quiero hacerte una oferta». Linda comenzó con voz suave pero profesional. Primero necesito que ambos descansen bien. Deslizó una tarjeta de acceso del hotel por la mesa. Reservé una habitación en el hotel Highland para la próxima semana. Está a solo 3 cuadras de aquí. Observó cómo los ojos de María se abrían de par en par. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba la tarjeta de acceso sin tocarla. «¿Por qué María?», preguntó en voz baja. La voz, cargando con el peso de alguien que había aprendido que la amabilidad a menudo tenía costos ocultos. «¿Por qué harías esto por nosotros?». Su mano inconscientemente se apretó alrededor del hombro de Lee, protectora incluso dormida. Linda se inclinó hacia adelante. Su expresión era sincera. «Hace 20 años vivía en mi coche, intentando entrar en esta industria. Alguien se arriesgó conmigo y eso cambió mi vida». Hizo una pausa, observando cómo sus palabras se asimilaban, pero sobre todo porque tienes algo único, una voz que dice la verdad de historias que necesitan ser contadas. Escuchó la tarjeta de acceso del hotel colocada entre ellas, como un puente entre dos mundos. María se mantuvo en su mente. Claramente, corriendo entre posibilidades y dudas. «¿Cuál es el truco?», finalmente preguntó. Su voz apenas era un susurro. «Siempre hay un truco. El único truco es que quiero que vengas a mi estudio mañana por la mañana para una audición». Linda respondió, «Una audición real con el equipo adecuado y una habitación cálida». Sonrió suavemente y tal vez algún medicamento para el resfriado. «LLY primero», como si fuera una pregunta. Lily se quedó dormida tosiendo. El sonido pareció ayudar. María se decidió. Con dedos temblorosos, buscó la tarjeta de acceso, sujetándola como si fuera a desaparecer. «Una audición», repitió, probando la palabra, como un idioma extranjero. Linda sacó su teléfono y le mostró a María la página web del estudio. «Aquí es donde vendrás mañana. Reservé la sala de grabación principal desde las 9 hasta el mediodía». Revisó fotos de las instalaciones de vanguardia y vio cómo los ojos de María se agrandaban. «Grabamos algunas de tus canciones originales. Ver cómo suenan con el acompañamiento adecuado». La realidad de la situación pareció golpear a María de repente. «Pero no tengo nada que ponerme». Empezó a mirar su ropa gastada y mintió. «No puedo dejarla sola. Ya me he ocupado». Linda la interrumpió suavemente. «Hay una tienda de ropa al lado del hotel. He arreglado que recojas algunos básicos». Le entregó a María otra tarjeta. «Esta es una tarjeta de débito prepaga. Y mi asistente». El asistente estará encantado de ver a Lily en el salón del estudio. Tiene un televisor, libros y un sofá cómodo. Se le llenaron los ojos de lágrimas a María, pero parpadeó rápidamente. Años de penurias. Le había enseñado a desconfiar de los sueños que parecían demasiado buenos para ser verdad. Pero sé qué decir. Se las arregló para decir, «Estarás allí, Linda». Respondió simplemente, «Te darás esta oportunidad». Observó cómo la mirada de María se desviaba hacia Lily y luego volvía a la tarjeta de acceso en su mano. «El hotel tiene servicio de habitaciones», añadió en voz baja. «Ordenen lo que necesiten». El CF había empezado a llenarse con la multitud de la tarde,
pero en su rincón el tiempo parecía detenerse. Los dedos de María recorrieron los bordes de la tarjeta de acceso mientras procesaba todo. ¿Y si empezaba y luego se detenía? Reuniendo valor. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si mis canciones no son lo que buscas? La respuesta de Linda fue inmediata y firme. Llevo 2 décadas en este negocio. Lo sé. Talento. Cuando la escucho, tu voz, tus canciones, son reales. Eso es algo que ningún estudio de grabación puede fingir. Se recostó para darle espacio a María para procesar. Además, has estado actuando en el lugar más popular que existe. La calle. El estudio será fácil comparado con eso. Mientras se preparaban para salir del café, Linda notó cómo María guardó cuidadosamente los pasteles y servilletas restantes. Un hábito que nació durante meses de no saber de dónde vendría la próxima comida. Esto la hizo aún más segura de su decisión. El invierno de hoy se había vuelto más frío, pero algo había cambiado. María se mantuvo erguida, abrazando a Lily mientras esperaban al chofer de Linda para llevarlas al hotel. El estuche de la guitarra, que había sido su única fuente de ingresos, ahora se sentía como la clave para un futuro diferente. Descansa un poco, aconsejó Linda al separarse. Date un baño caliente. Pide la cena. Mira la televisión. Sé normal por una noche. Vio la emoción cruzar el rostro de María al oír la palabra normal. Mañana empezaremos de cero. Mientras el ordenador se alejaba, con María y Lee dentro, Linda observó hasta que cambió de opinión. Ya estaba planeando a qué productores llamar, a qué músicos de sesión contratar, cómo ayudar a florecer este talento en bruto sin perder su autenticidad. Pero más que eso, pensaba en cómo a veces las mayores rupturas surgen de los pequeños momentos de conexión. El sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad mientras Linda finalmente regresaba a su oficina. Tenía reuniones que reprogramar y planes que hacer, pero su mente seguía volviendo a el sonido de la voz de María cantando en esa fría esquina. A veces pensaba que la mejor música viene de los lugares más cálidos y las historias más reales son las que casi pasan desapercibidas. La mañana de la audición llegó con una sensación surrealista. María estaba de pie en el baño del hotel, apenas reconociendo su reflejo en el espejo cubierto de vapor. Después de una noche de sueño reparador en una cama de verdad y una ducha caliente, la primera en meses, se sentía como una persona diferente. La ropa nueva de la tienda aún tenía la etiqueta puesta, esperando a ser usada en la habitación principal. Lee estaba acurrucada en la lujosa cama del hotel. Su respiración se aliviaba después de una noche en el baño. La sala de estudio y la medicina para el resfriado que Linda había enviado, las bandejas del servicio de habitaciones de la cena de anoche aún estaban junto a la puerta, evidencia de que esto no era solo otro sueño del que María despertaría. El edificio del estudio parecía intimidante desde afuera. Todo de vidrio y acero se extendía hacia el cielo. María tomó la mano de Lee con fuerza mientras cruzaban las puertas giratorias. Su estuche de guitarra estaba atado a su espalda. El guardia de seguridad sonrió cálidamente. Ya los esperaba y los dirigió al ascensor. Linda estaba esperando en el vestíbulo del estudio. Su presencia, tranquilizadora y estresante a la vez, lista, preguntó simplemente guiándolos por un laberinto de pasillos. Las paredes estaban cubiertas de discos de oro y platino, cada uno representando el sueño de alguien hecho realidad. María intentó no pensar en su propio retrato, posiblemente colgado allí el domingo. La sala de grabación no se parecía en nada a lo que María había imaginado. Paneles de madera cálidos cubrían las paredes y un equipo sofisticado llenaba el espacio, pero de alguna manera se sentía acogedor en lugar de abrumador. El micrófono estaba en el centro, rodeado de paneles acústicos, esperando. Empecemos con algo que conozcas bien. Linda sugirió desde la sala de control. Tu calle. En el tema de la esperanza, su voz se escuchó claramente en los auriculares que María llevaba puestos, haciendo que todo pareciera más real, como prometió.
El asistente de Linda había preparado un espacio cómodo para Lily en el salón de al lado, visible a través de una gran ventana. Ver a su hija acomodada y segura con libros y bocadillos ayudó a María a relajarse lo suficiente como para concentrarse en la música. Las primeras notas temblaban. Sus dedos aún se estaban adaptando a tocar en una habitación cálida, con las yemas de los dedos bien sensibles, pero entonces algo hizo clic. El sonido de su guitarra a través de los monitores del estudio era nítido, cada matiz capturado a la perfección. Cuando empezó a cantar, su voz llenó el espacio de una manera que nunca antes había experimentado. Pasaron las horas, como minutos. Linda fue una productora atenta pero firme, guiando a María a través de múltiples tomas, sugiriendo pequeños ajustes, pero siempre preservando la emoción pura que había captado su atención al principio. Grabaron 5 canciones que, el primer día, 3 originales y 2 versiones que Linda pensó que mostrarían la versatilidad de María. Al final de la tarde, tenían los cortes preliminares listos para reproducir. María estaba sentada en la sala de control. Lily se acurrucó en su regazo mientras Linda tocaba. Las grabaciones, el sonido que salía de los altavoces le resultaba familiar y la transformaba. Una voz, sus canciones, pero pulidas y mejoradas de maneras que no creía posibles. Esto es solo el principio, dijo Linda, observando atentamente la reacción de María. Mañana traeremos músicos de sesión, añadiremos arreglos sutiles, pero mantendremos tu guitarra en un lugar destacado. Es parte de tu historia. Pausó la reproducción y se giró para encarar a María. Hablando de historias, necesitamos hablar sobre tu contrato. La palabra contrato le provocó un escalofrío de emoción y miedo. María. Linda pareció percibirlo y sacó un sobre grueso. Este es tu anticipo, explicó, deslizándolo por el escritorio, lo suficiente para que Lily y tú entraran. Un apartamento con algo de sobra para lo necesario. María miró el sobre, con las manos temblorosas al abrirlo. La cantidad escrita en el cheque era más dinero del que había visto en años. No sé qué decir, susurró, abrazando a Lily más fuerte. Di que seguirás escribiendo. Linda respondió con una sonrisa. Di que me dejarás ayudarte a compartir tu música con Mundo. Sacó otro documento, el contrato real, llévelo a casa, léalo con atención. Tengo una amiga abogada que trabaja con músicos. Ella espera tu llamada para revisarlo contigo. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. El avance de María para conseguir un apartamento pequeño, pero limpio cerca de la antigua escuela de Lily. El administrador del edificio, conmovido por su historia e impresionado por la firma conjunta de Linda, les ofreció un descuento en el depósito de seguridad. El regreso de L a su antigua escuela fue celebrado por sus antiguos maestros y compañeros. La tos persistente finalmente desapareció con la atención médica adecuada. Su sonrisa se hacía más brillante cada día a medida que su nueva vida tomaba forma. El director, al enterarse de la formación musical de María, incluso le ofreció un puesto a tiempo parcial impartiendo clases de música extraescolares. Las sesiones de grabación continuaron y cada día surgían nuevos descubrimientos. Las canciones de María comenzaron a evolucionar a medida que trabajaba con otros músicos, pero Linda se aseguró de que nunca perdieran su esencia. Las historias de su vida en la calle, de supervivencia y esperanza, permanecieron en el corazón de cada canción. Se empezó a correr la voz en la escena musical local sobre la prometedora nueva artista Linda Chen. Estaba produciendo. Algunos medios de comunicación locales recogieron la historia. La madre y la hija sin hogar, cuya música había llamado la atención de uno de los principales productores de la industria, María, se encontraron haciendo sus primeras entrevistas compartiendo su viaje con una mezcla de honestidad y dignidad el día que terminaron de grabar la última canción del álbum. Linda reunió a todos en el estudio para una pequeña celebración mirando la música de la sesión. Los científicos que se habían hecho amigos en casa de Lily, haciendo la tarea en su rincón habitual en Linda, radiante de orgullo, María se sintió abrumada por todo lo que había cambiado en tan poco tiempo.
Pero fue más tarde esa noche, mientras arropaba a Lily en su cama en el nuevo apartamento, cuando el impacto la golpeó de lleno en la pared. Su guitarra ya no era una herramienta de supervivencia, sino un instrumento de transformación. A través de la ventana podía ver su antigua esquina, ahora solo un recuerdo de un capítulo de sus vidas, en lugar de su mundo entero. «Mamá», susurró mientras se quedaba dormida, «vamos a estar bien ahora». María miró alrededor de su pequeño pero acogedor apartamento. La pila de libros escolares sobre la mesa, el CD de demostración de la sesión de hoy, el calendario marcado con las próximas actuaciones y fechas de grabación. «Sí, cariño», respondió con voz segura, «vamos a estar más que bien». Un año después, las calles de la ciudad se veían diferentes desde el escenario de la gran sala de conciertos. María estaba de pie bajo los focos, con su fiel guitarra en la mano, frente a un público con entradas agotadas en su primer gran concierto benéfico. Las ganancias se destinarían a una nueva fundación que había establecido para ayudar a familias sin hogar, especialmente a aquellas con niños. El año pasado había sido un torbellino de cambios y logros. Su álbum debut, Corner Blessings, había tocado la fibra sensible de los oyentes de todo el país. La honestidad cruda de sus canciones, nacida de luchas reales y una esperanza genuina, conectaba con la gente de una manera que la música pop pulida a menudo no podía. El álbum se había convertido en disco de oro en 6 meses, una hazaña poco común para una artista debutante. En la primera fila, LLY se sentó orgullosa entre Linda y su nueva familia extendida de músicos y amigos. A los 9 años, ahora había florecido en su nueva vida. Sus calificaciones escolares eran excelentes y había comenzado a tomar clases de piano. Mostraba signos de heredar el talento musical de su madre. Pero lo más importante, ahora sonreía con más facilidad. Las sombras de su difícil pasado se desvanecían con cada día que pasaba. «Buenas noches a todos». María habló por el micrófono con voz firme y cálida. «Gracias a todos por estar aquí esta noche». Miró al mar de rostros recordando lo diferente que se sentía actuar para peatones apresurados en una esquina fría antes de. «Empiezo, quiero compartir algo contigo». Ella contó su historia, no la versión pulida de las entrevistas de revistas, sino la cruda realidad de esos meses en la calle. Habló del frío que parecía calar hondo, de intentar mantener viva la esperanza cuando todo parecía desesperanzado, de las pequeñas muestras de cariño de desconocidos que les ayudaron a sobrevivir, pero este concierto no se trata de mi historia. Continuó, sus dedos encontrando las cuerdas familiares de su guitarra, se trata de todas las historias que aún necesitan ser escuchadas, de las madres y los padres, los niños y los ancianos que luchaban. Ahora mismo, en estas mismas calles, el foco cambió ligeramente, iluminando a una mujer en la tercera fila. María la había notado antes, alguien que le recordaba mucho a ella misma hace un año. La mujer estaba sentada con su hijo pequeño, ambos con aspecto algo fuera de lugar en la elegante sala de conciertos. Habían estado viviendo en su coche durante el último mes, cantando en el parque por unas monedas hasta que uno de los voluntarios de la Fundación de María los encontró. «Música es mi vida», dijo María. Escuché una voz que se transmitía a través de la acústica perfecta de la sala, pero no era solo la música, eran personas dispuestas a escuchar de verdad. No solo las canciones, sino la historia detrás de ellas. Le sonrió a Linda, quien tenía lágrimas en los ojos. «Esta noche quiero que todos escuchemos juntos y luego actuemos juntos». El concepto que siguió fue más que una simple actuación, fue un testimonio de la esperanza de supervivencia y el poder de la conexión humana. María interpretó canciones de su álbum, cada una con recuerdos de la esquina donde nacieron, pero también interpretó canciones nuevas escritas desde la perspectiva de su vida actual sobre la sanación, la retribución y la responsabilidad que conllevan las segundas oportunidades. Entre canciones, presentó a varios líderes comunitarios y activistas que trabajaban para abordar la falta de vivienda en la ciudad. Los planes de la fundación eran ambiciosos programas de vivienda de transición,
iniciativas de capacitación laboral y apoyo especial para familias con niños, pero esta noche ya estaba marcando la diferencia. Para el intermedio, el total de donaciones había superado sus objetivos y las promesas seguían llegando. En el momento más poderoso, casi al final del espectáculo, María invitó a la mujer de la tercera fila a unirse a ella en el escenario. Nerviosa pero decidida, la mujer compartió su propia historia de pérdida y lucha, y luego cantó una canción que había escrito mientras vivía. En su auto, la cruda emoción en su voz silenció a toda la sala. «Por eso estamos aquí», dijo María. Después de que los aplausos se apagaran, porque hay tantas voces ahí afuera esperando ser escuchadas, tantas historias que necesitan ser contadas, extendió la mano y apretó la mano de la mujer. «Y a partir de mañana grabarás tus propias canciones en Linda Studio». La sorpresa en el rostro de la mujer se reflejó en... El salto emocionado de su hijo en el asiento le recordó a María su propia sorpresa aquel día, cuando Linda se detuvo en el semáforo. El círculo se completaba. La esperanza pasaba de una persona a otra como una antorcha en la oscuridad. María interpretó Corner Blessings, la canción que había llamado la atención de Linda aquella fría mañana de invierno. Pero esta vez no estaba sola. El escenario se llenó de un coro de voces de antiguos indigentes que habían encontrado su camino hacia una vida mejor, cada uno con su propia historia de supervivencia y esperanza. Al desvanecerse las últimas notas, María miró al público. Vio lágrimas, sonrisas y, lo más importante, determinación en sus ojos. La fundación ayudaría a muchas familias, pero esta noche había logrado algo igualmente valioso. Había ayudado a la gente a comprender que la falta de vivienda no era solo una estadística o un problema social, sino un conjunto de historias individuales, cada una digna de atención y ayuda. Después del espectáculo, en la tranquilidad de su camerino, María abrazó a Lily con fuerza. ¿Recuerdas lo que me preguntaste aquella primera noche en nuestro nuevo apartamento? Le susurró si estaríamos bien. Lily asintió. Sus ojos brillaban con comprensión. Más allá de su edad, y ahora también ayudamos a otras personas a estar bien. Dijo simplemente. Afuera de la ciudad, las luces centelleaban contra el cielo nocturno. En algún lugar, en otras esquinas, más historias esperaban ser escuchadas, más canciones esperaban ser cantadas, pero esta noche, en este momento, María supo que su propia historia había encontrado su final perfecto, no en el éxito ni la fama, sino en la capacidad de ayudar a otros a encontrar su voz y su camino a casa.